salió levitando del cráter envuelto en una nube de relámpagos. La sangre le bajaba siseando por la armadura y de los dedos. Le salían rayos de energía chasqueantes como látigos. La horda de Leman Russ y de los custodios se habían hecho prácticamente con toda la zona de combate. Los lobos espaciales se habían adentrado en las profundidades de Tizca como si fuera una espada clavada en los órganos vitales de un enemigo que trastabillaba. Pael Toron contempló las ruinas de lo que había sido su hermandad, los cuerpos destrozados y los cráneos rotos tomados como trofeos por los lobos espaciales aullantes. Se desparramó como un torrente de poder. Los guerreros enemigos que estaban más cerca salieron despedidos por los aires, y la armadura se le desprendió del cuerpo antes de que la carne les fuera arrancada de los huesos. Las abominaciones peludas que corrían al lado de los guerreros de Russ explotaron como manchas brillantes. Pael Toron flotó por encima del campo de batalla con los brazos extendidos hacia los lados mientras apartaba a los guerreros enemigos de su camino simplemente con el pensamiento. Se echó a reír ante la facilidad con la que manejaba aquellos poderes y quedó invadido por el delirio de las sensaciones que lo embargaban. ¿Cómo era posible que hubiera temido aquellos poderes, temido la dificultad de manejarlos, si no era más fácil que respirar? Sus guerreros lo siguieron, y el fuego que surgía de sus manos se adentró en ellos y los llenó de luz. Su ira destrozó a 3 Dreadnought, no sin antes provocar una muerte agónica a sus ocupantes. Los guerreros de la séptima hermandad que lo rodeaban ardieron con el mismo fuego que lo inundaba a él. A medida que aumentaban su poder y su confianza, le ocurría lo mismo a sus guerreros, cuyas transformaciones eran un reflejo de su propia transformación. De tanques Predator abrieron fuego contra él. Alzó los 2 vehículos del suelo ante la mirada horrorizada de los lobos espaciales. Todos retrocedieron reagrupándose en manadas aterrorizadas mientras se ponían a cubierto entre las ruinas que ellos mismos habían provocado. El cuerpo de Pael Toron se estremeció con la fuerza del poder que lo recorrió por completo y se esforzó por controlarlo. Recordó las enseñanzas y las enumeraciones superiores que Magnus y Ahriman le habían enseñado. Le habían insistido en que el poder era solo útil cuando era controlado, y Pael Toron comprendió la verdad de aquellas palabras cuando sintió que se le escapaba de las manos. Dotoa, su antiguo tutelar, se había convertido en su devorador y se lanzó sobre él para llenarlo con más poder del que ni siquiera el mayor señor del éter podría contener. Al sentir la alegría salvaje de Dotoa cuando sus papeles quedaron intercambiados de repente, un dolor agonizante lo recorrió por completo. Pael Toron echó hacia atrás la cabeza y lanzó un último grito de horror al comprender antes de que su cuerpo estallara con la fuerza de una estrella recién nacida. Un kilómetro al este de allí, Calopis dirigía Carnis Vertex hacia las ruinas humeantes y ennegrecidas por el fuego de la pirámide del culto Corvidae. Unas diminutas figuras grises y doradas huían de sus zancadas titánicas. Los misiles y demás proyectiles sólidos se fundían al chocar contra su escudo de fuego. Era invulnerable e invencible. ¿Cómo podría volver a combatir como cualquier otro Astartes después de pasar por semejante experiencia? Lo que no derretía
destruía o quemaba con sus armas, o aplastaba con sus pies de enormes dedos. A Calopis no le importó. Los edificios se podían reconstruir, las ciudades se podían renovar, pero la oportunidad de caminar por el mundo con un coloso de metal quizás no la volvería a tener. Sintió desde su trono en la pirámide del culto Pirae el fuego etéreo que le quemaba la piel, pero sabía que debía mantener el control sobre el titán. Muchas vidas y el futuro de Próspero dependían de ello. Calopis mantuvo el control celosamente, aunque sentía que el poder de Utipa aumentaba con cada vida que tomaba y con cada estructura que destruía. Se concentró en su objetivo. Si destruía el puerto, le negaría al enemigo la cabeza de puente que necesitaba para acabar con los 1000 hijos. Acababa de ajustar sus sentidos a los combates que se estaban desarrollando a sus pies cuando sintió la tremenda oleada de energía procedente del otro lado de la pirámide Corvidae. Captó la presencia de Pa el Toro, pero los ojos se le abrieron de par en par cuando percibió el gigantesco incremento de poder que albergaba el capitán de la séptima hermandad. Detuvo el avance, pero ya era demasiado tarde. ¡Por el trono! ¡No! Cuando una columna aullante de fuego blanco abrasador de más de 1 kilómetro de diámetro se elevó hacia el cielo como una erupción con un resplandor de luz infernal. Las nubes desaparecieron al instante cuando un segundo sol relució sobre Tisca. Canis Vertex se tambaleó ante la explosión y Calopis sintió la inmensa oleada de energía etérea que surgía de entromba de aquella tremenda desgarradura en el tejido del mundo material. Los cristales enlazados con sus complejos mecanismos de locomoción se hicieron añicos y Utipa lanzó un aullido triunfal cuando le arrebató el control del coloso. Sin embargo, su triunfo fue muy efímero, ya que el esqueleto fundido del titán se desplomó ante aquel calor insoportable. Sus extremidades se doblaron bajo su enorme masa y la máquina de combate se desplomó sobre la pirámide Corvidae, completando la destrucción que Other Windmake había comenzado. Calopis luchó por cortar la conexión que tenía con la máquina de guerra ya condenada, pero Utipa no lo soltó y la retroalimentación etérea lo azotó con una potencia tremenda. Calopis dispuso de un instante para saborear la ironía de su muerte antes de que el fuego lo consumiera por completo. Y toda la pirámide Pirae explotó convertida en una bola de fuego abrasador de acero y cristal. Ahriman sacudió la cabeza mientras se preguntaba qué hacía tumbado de espaldas en mitad de una nube creciente de polvo y escombros. No recordaba haberse caído ni que lo alcanzaran con nada. Se puso de pie y miró hacia el oeste justo a tiempo de ver una abrasadora columna de fuego que atravesaba el cielo. Una forma de energía etérea surgió del gran océano e invadió el mundo material, y el dolor que agarrotaba sus músculos le dijo lo poderoso que llegaría a ser si utilizaba esos poderes. Todos y cada uno de los guerreros, ya fuera amigos o enemigos, habían caído derribado por la tremenda explosión y las ondas expansivas se extendieron por toda la ciudad como los temblores de un terremoto. La luz disminuyó cuando el recipiente que había rasgado el velo entre los dos mundos quedó destruido. Ahriman vio una silueta humanoide llameante en el horizonte. Se tambaleaba de un lado a otro y le recordó la imagen de una enorme figura de mimbre a la que le hubieran prendido fuego unos salvajes para complacer a sus dioses de la cosecha. Ahriman se quedó estupefacto y embargado por el horror al ver aquella orgía de destrucción. Aquello había sido el golpe de gracia para la legión. El perímetro ya no existía. Todo el sector noreste había desaparecido. La especie de tregua que había creado toda aquella destrucción se quedó bailando sobre el filo de un cuchillo, y los 1000 hijos fueron los primeros en recuperarse, mientras
los lobos espaciales todavía se estaban levantando. Ahriman se atrevió al principio a tener la esperanza de que aquel ataque de energía etérea fuese la salvación de los 1000 hijos, pero esa esperanza murió pocos momentos después. Se encontraba a unos 10 metros a su derecha huyó sometido a un horror abyecto cuando su cuerpo se convirtió en una masa de excrescencias repugnantes. Más tarde, otro guerrero se elevó impulsado por un geyser ígneo de llamas azules que lo consumió en el tiempo que Ahriman tardó en respirar, pero el resto de los 1000 hijos se vio sometido a cambios más repugnantes. Los guerreros gritaron y cayeron de rodillas a medida que los cambios reprimidos en sus cuerpos a lo largo de decenios se abrieron paso hasta la superficie de su carne. La guardia de las torres retrocedió horrorizada ante los que habían sido sus aliados hasta hacía pocos momentos. Se volvieron contra los soldados de Próspero poseídos por un hambre enloquecida provocada por el crecimiento incontrolable de sus cuerpos. ¡Todos atrás!, gritó Ahriman. Sabía que aquella posición estaba perdida. Él apenas había reprimido sus poderes cuando sintió una presencia fantasmal que exploraba el éter a su alrededor, un tentáculo investigador que delataba la presencia de otra mente que estaba buscando la suya. No le hizo falta mucha habilidad para identificar aquella presencia, ya que había flotado por el gran océano con aquel cazador. Other Windmake lo estaba buscando. Ven y encuéntrame, Windmake. Estaré encantado de que lo hagas. Ahriman condujo a los restos de sus fuerzas a través de las ruinas de su amada ciudad, recogiendo a su paso a los grupos dispersos precedentes del este y del oeste de guerreros de los 1000 hijos que todavía estaban demasiado aturdidos y se dirigían hacia la plaza Ocolum. La misma se encontraba ya delante de ellos. Ahriman vio las estatuas acribilladas y derribadas de numerosos leones. Entonces reconoció el lugar hacia donde los había conducido su ruta de retirada. Era la avenida de los 1000 leones. Casi se echó a reír cuando vio que el león situado más a la izquierda de la avenida se había librado de toda aquella destrucción. Quizá es que tienes mucha suerte. Se sintió algo bobo al decirlo, pero no le importó. Me vendría bien un poco si te sobra algo. ¿Y ahora vas a empezar a hablar con estatuas? Dijo una voz a su espalda. Ahriman sonrió con verdadero alivio cuando vio a Hathor Mat caminar cojeando entre uno de los grupos de guerreros que se batían en retirada. Ahriman corrió a reunirse con él y se abrazaron como los hermanos devotos. Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? El rey lobo, contestó, y Ahriman no necesitó que le explicara nada más. ¿Y Fosis Takar? Hathor Mat apartó la mirada y Ahriman se dio cuenta de la tremenda lividez de su rostro, una palidez insana que era tan impropia y aborrecible en un biomante como la más repugnante de las mutaciones. El cambio de la carne se apoderó de él. Baldor de los Custodios lo mató, pero creo que Fosis Takar dejó que lo hiciera. Mejor muerto que vivir como un monstruo. Aura Magma también ha muerto. Se obligó a sí mismo a dejar a un lado la pena por la muerte de Fosis Takar. Si lograba sobrevivir a aquel horror, lloraría de forma adecuada la muerte de su amigo. Se preguntó cómo habría afectado esa muerte a Hathor Mat. El lado izquierdo de la cabeza de su compañero estaba cubierta de sangre coagulada, pero esa era la menor de sus preocupaciones. ¿Hacia dónde vamos? A la segunda línea de defensa. ¿Qué segunda línea de defensa? Es una línea de este a oeste entre la pirámide de los Pavoni y la de los Sardanaeans, con la gran biblioteca en el centro y la pirámide de Fotep a retaguardia. Es una línea muy larga. Lo sé,
pero es más corta que la última que defendimos. Si podemos resistir el tiempo suficiente para que el grueso de los habitantes de Tizca lleguen a la seguridad que les puede ofrecer la pirámide de Photep, entonces habremos conseguido algo que merezca la pena. Pero no es mucho. Es todo lo que podemos hacer. Siguieron corriendo hacia el sur y echó unos cuantos vistazos apresurados por encima del hombro cuando oyó las primeras señales de los que los perseguían, los horribles engendros en los que se habían convertido muchos de sus guerreros retrasarían algo a los lobos espaciales, pero los carniceros de Rus no tardarían en abrirse paso por encima de ellos. Había demasiados enemigos, sentía una rabia suficiente como para durar 1.000.000 de vidas, rabia por la violencia sin sentido que Rus y los custodios habían desatado contra ellos, rabia por la muerte de tantos guerreros valientes que habrían merecido otra clase de fin, rabia por la facilidad con la que se había negado a hacer las preguntas que tendría que haberse hecho, pero sobre todo, rabia contra Magnus, porque había dejado que se enfrentaran solos a sus destinos. Ahriman condujo a los guerreros a través de la plaza Okolum. La plaza era una masa viviente de ciudadanos que huían de la furia de los lobos espaciales y de los custodios, ya que estos no les preocupaba cuántos habitantes de la ciudad caían bajo sus espadas y sus disparos. Ahriman calculó que habría en total unos 3.000 guerreros de la legión, comparado con las fuerzas con las que los 1.000 hijos habían comenzado la batalla. Eran penosamente pocos, pero al menos eran más de los que se había atrevido a esperar. Corrió hacia el Palacio de la Sabiduría con Sobek y Hathor Mat a su lado. El Palacio de la Sabiduría estaba pavimentado con losas de mármol negro, y en cada una había grabado una cita con un propósito edificante de advertencia o instrucción. Ahriman sintió un cierto orden cósmico en aquellas que quedaban a la vista, y mantuvo la mirada fija en el suelo mientras corría. En la primera losa que vio, él leyó: sin sabiduría, el poder destruirá a aquel que lo utilice. Sabía que aquello era mucho más que una simple coincidencia, así que concentró la atención en cada losa sin dejar de correr. Algunos buscan el poder, pero no la sabiduría. El poder sin sabiduría es peligroso. Mejor conseguir primero la sabiduría. Los que tienen el conocimiento no predicen. Los que predicen no tienen conocimiento. Si abusas del poder, te abrazarás. Será entonces cuando aprendas. Si sobrevives. Por último, Ahriman sonrió con un humor negro cuando vio una losa en la que se leía: Solo el estúpido ansía entrar en combate para derrotar a alguien por la simple satisfacción de derrotar a alguien. No se le pasó por alto la importancia de aquellas palabras y se preguntó por qué habría sido él el elegido para leerlas. Era muy poco lo que él podía hacer para cambiar el destino de los 1.000 hijos. Solo había un ser en todo próspero capaz de hacer eso. Los 1.000 hijos se desplegaron en los límites de lo que antes era el exuberante parque que rodeaba la gran biblioteca. Hathor Mat y Sobek establecieron una línea que cruzaba todo el parque con los guerreros del escarabajo oculto y de los demás grupos dispersos. A su espalda, la gran biblioteca estaba en ruinas. Su estructura apenas se parecía a una pirámide. Las paredes de cristal reflejaban una luz dorada procedente de los incendios que arrasaban sus distintas galerías. Ahriman se sobresaltó cuando un recuerdo se sobrepuso a su visión de la gran biblioteca. ¿Qué? ¿Qué pasa, Zek?, le preguntó al ver su cara de consternación. No era Nicarea después de todo. Lo que vi no fue el volcán. Era esto. Esto es lo que vi. ¿De qué estás hablando? En Aguru. Tuve una visión premonitoria de esto, pero no lo reconocí. Podría haber avisado a Magnus. Podría haber impedido lo que ha ocurrido. Hathor Mat le dio un tirón de brazo para acercarlo a él. Si esto fue lo que viste, entonces es que iba a pasar de todos modos sin importar lo que hicieras. No podrías haber hecho nada para impedirlo. No es así como funciona. Las corrientes del futuro no son más que ecos de futuros posibles. Solo posibles. Podría haber... ¡Ay, lo que pudiste haber hecho es irrelevante ahora, Zek! No viste esto, tampoco lo hizo Amon, ni Ankuane, ni Magnus, ni nadie del Corvidae. Así que deja de preocuparte por lo que no viste y presta más atención a lo que tienes ahora mismo delante de ti. La increíble incongruencia que suponía que Hathor Mat le estuviera dando consejos rompió la inmovilidad que se había apoderado de él. Ahriman asintió y le dio la
espalda a la gran biblioteca para concentrar la atención en la línea defensiva. Sería más fácil de mantener que la primera, pero seguía siendo demasiado extensa para el número de guerreros que les quedaban. Resistiremos un ataque, quizá dos. Luego tendremos que replegarnos hasta la pirámide de Fote. Creo que eres demasiado optimista, hermano, le contestó Hatormat, al ver a Leman Russ a la cabeza de 6.000 custodios y astartes que se dirigían hacia sus posiciones igual que las mandíbulas a punto de cerrarse de un lobo. Era un avance calculado para destruir la voluntad de lucha de los defensores, pero Ahriman recordó una cita de un líder de la vieja Terra y alzó la voz para que todos los guerreros de los 1000 hijos lo pudieran oír. El voluntario patriota que lucha por su país y por sus derechos es el soldado más fiable de toda la tierra. Apuntó con el arma y sonrió sin alegría cuando vio a Outward Wingmake encuadrado en el punto de mira. El sacerdote rúnico estaba demasiado lejos como para poder dispararle todavía, pero Ahriman no estaba dispuesto a terminar aquella enemistad feroz con algo tan banal como un proyectil de Volter. Le entregó el arma a Sobek y se volvió hacia Hatormat. ¿Recuerdas cuando en Aguru te dije que estábamos permitiendo que nuestros poderes nos definieran y que teníamos que aprender a combatir de nuevo como astartes? Claro que sí. ¿Qué pasa con eso ahora? Bien, ese momento ha llegado. Luchemos contra esos perros y demostrémosle que, de todos los errores que han cometido, el de subestimarnos ha sido el peor. Luchen con ferocidad, pero que nadie utilice sus poderes, o será nuestro fin. ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer? Ahriman se sentó con las piernas cruzadas y agarró con firmeza su báculo Heka, que relucía con toda su longitud dorada, lo mismo que sus bandas de cobre azul, por el poder invocado de nuevo. Voy a desobedecer mis propias órdenes, dijo, y cerró los ojos. Ahriman se elevó con su cuerpo de luz en apenas un suspiro. Las feroces corrientes del gran océano batían con ímpetu tremendo muy cerca de la superficie del mundo material, lo que hizo que la transición fuera más fácil que nunca. El cambio de la carne quiso apoderarse de él, pero Ahriman lo reprimió. Sabía que probablemente sería la última vez que podría flotar por el gran océano. Se elevó más todavía y vio la llameante curva serpentina del perímetro de Tizca y la neblina roja que cubría su antaño orgullosa arquitectura. Tanto odio, de verdad merecimos todo esto. Se alejó del parque de la gran biblioteca y tuvo que esforzarse por mantener el rumbo ante las tremendas corrientes y las peligrosas olas que lo azotaban. Oyó el eco de un alma atormentada mientras era desgarrada por los feroces depredadores del vacío. La línea de guerreros enemigos relucía con brillantes colores, sobre todo rojo y dorado, por la certeza que sentían respecto a su misión. No eran capaces de ver lo equivocado que estaba. Sintió lástima ante la ignorancia que sufrían. Si supieran cuánto los han traicionado, se unirían a nosotros y acabaríamos con esto. Ahriman sonrió al ver a Outward Wingmake. Era tan orgulloso, tan arrogante y estaba tan lleno de furia que se preguntó cómo era posible que siguiera funcionando como un ser humano. Alargó los brazos fantasmales y agarró el cuerpo de luz de Wingmake, separándolo de un tirón de su cuerpo material. Lo hizo de un modo tan repentino y violento que las extremidades de la armadura del sacerdote rúnico se quedaron rígidas como si fuera una estatua recién tallada. Sus camaradas y acólitos se apresuraron a acudir en su ayuda, pero Wingmake ya estaba más allá de cualquier clase de ayuda que ellos pudieran ofrecer. Ahriman soltó a su enemigo cuando su silueta centellante tomó forma al solidificarse en una réplica perfecta y brillante de las tartes que había en el suelo. ¿Es lo único que tienes para mí, viejo amigo? ¿Insultos? Le replicó Ahriman con los brazos cruzados. He esperado impaciente que llegara este día. Lo sé, he percibido esa persecución tuya tan torpe. Cualquier neófito de Próspero podría haberlo hecho. ¿Cómo adquiriste mi rastro psíquico? Tu hermano de la biblioteca te traicionó.
¿Eso es lo que crees que pasó? Si Ankuanen lo hizo, fue porque él quería que me encontraras. Sabía que te mataría si dabas conmigo. Creo que no. Le replicó Burimake, y en su mano apareció un báculo dorado. Ahriman negó con la cabeza y el báculo estalló en una lluvia de fragmentos brillantes. En este lugar, en este plano, ¿de verdad crees que vamos a luchar así? Burimake se lanzó de cabeza contra Ahriman con las manos engarfiadas como garras. Su rostro se transformó en la faz de un lobo aullante con las fauces preparadas para desgarrarle la garganta. Burimake le lanzó varios zarpazos, pero Ahriman los esquivó uno por uno como un rayo al mismo tiempo que ascendía sin parar por el gran océano. Burimake continuó atacándolo convertido en un torbellino de garras y fauces, pero Ahriman desvió todos y cada uno de los golpes con una precisión elegante. Eres lo mismo que yo. Le dijo tras esquivar otro ataque enfurecido. No me parezco a ti en absoluto. Mis poderes proceden del ciclo natural de la vida y la muerte en Fenris. Soy un hijo de la tormenta. No me parezco a ti en absoluto. Sin embargo, no estás en Fenris. Los llamamos con nombres diferentes, pero el poder que utilizas para invocar la tormenta y partir la tierra es el mismo poder que yo utilizo para buscar el futuro y forjar el destino de mi legión. Eso es lo único que tienes para mí. Mentiras. No creeré nada de lo que me digas. ¿Mentiras? ¡Mira lo que le están haciendo a mi mundo! ¡No necesito mentiras! ¡La verdad es mi arma! Apenas dijo eso, se lanzó hacia adelante y su esencia envolvió a la de Burimake. Luego le clavó una lanza de luz brillante al sacerdote rúnico, pero aquel acto no fue un ataque contra el cuerpo de luz de Burimake, era una lanza de la verdad. No puedes entender la verdad sin comprender el carácter omnipresente de la falsedad a la que estás sumido. La iluminación es inútil a menos que te liberes de la mentira. El poder de la verdad se unirá a ti cuando hayas quedado libre de todas las clases de engaño. ¡Este es mi regalo, Othir Burimake! Ahriman lo derramó todo en el interior del sacerdote rúnico, la corrupción de Horus y la traición de todo lo que el emperador había querido crear, la escala monstruosa de la guerra que ya era inminente y el horror que yacía al final de la misma. Se ganara o se perdiera, lo que se aproximaba era una época de oscuridad definitiva, y cuando Ahriman le abrió los ojos a Burimake a todo lo que él había visto, también vio él mismo lo que había impelido a los lobos espaciales y a los custodios desatar una guerra tan feroz contra los 1000 hijos. Vio las corruptas palabras de Horus y su siniestra insistencia con Constantin Baldor, como en cada ocasión lo hacía con un motivo diferente, pero siempre con el fin último de convencer a Leman Russ de que iniciara una campaña de destrucción total. La escala de aquella traición lo conmocionó hasta lo más profundo de su ser. Ahriman ya había aceptado la existencia de la traición de Horus Lupercal, pero aquello era una traición humana. Eran mentiras que habían tenido como consecuencias inesperada la destrucción de Próspero. La rabia se apoderó de Ahriman y se lanzó de nuevo contra Burimake, pero esta vez despedazó su cuerpo de luz con una furia enloquecida. Burimake respondió a los ataques, pero su defensa fue muy débil, ya que tenía la mente abrazada por los horrores que Ahriman le había mostrado. Cayeron por el gran océano, pues el peso de sus emociones los arrastraba de vuelta hacia sus cuerpos materiales.
Los bancos de depredadores del vacío lo siguieron. Finalmente regresaron a Tizca, la ciudad saturada de odio. Su imagen fantasmal era semejante a la que se vería al otro lado de una niebla espesa o de una ventana cubierta de mugre. El sacerdote rúnico era una sombra rota de su antigua esencia altiva. De su cuerpo sutil salía una hemorragia de energía vital y su aura no dejaba de parpadear por el daño que la verdad de Ahriman le había provocado en la mente. Esto es por Ankuanen. Le dijo a Ahriman antes de arrojar a Windmake a los depredadores del vacío. Las criaturas se abalanzaron contra él con un salvajismo hambriento, mordiendo y desgarrando con sus garras y sus colmillos afilados. En cuestión de segundos, los apetitosos restos del alma del sacerdote rúnico fueron devorados y desaparecieron para siempre. Ahriman abrió los ojos e inspiró profundamente. Sintió las numerosas repercusiones que le coloreaban la piel como unos moretones dolorosos. En un solo instante vio que la batalla por Tizca se había acabado. Próspero estaba perdido. Se aferró con rigidez a su báculo Heka y se dio cuenta de que sus bandas doradas y azules se habían apagado hasta que se volvió negro por completo. El significado era inconfundible. Que así sea. Ahriman luchó espalda con Hathor Mat y mantuvieron la línea defensiva frente a la ferocidad de los lobos espaciales y los pretorianos del emperador. Las espadas y las hachas sierras subían y bajaban, y sus dientes helados quedaban manchados de rojo por la sangre de los astartes. La línea no había resistido frente al salvajismo desencadenado de Leman Russ, así que la batalla final la estaba librando a la sombra de la pirámide de Prophet. En las aguas cubiertas de aceite que rodeaban la residencia de Magnus el Rojo flotaban los fragmentos de cristal. Eran los últimos miembros de una larga dinastía de eruditos que no solo había sobrevivido a la vieja noche, sino que además había prosperado. Ahriman sabía que había llegado el fin para todos, ya que no quedaba menos de 1500 guerreros de la Legión. Con una fuerza semejante, se podían conquistar planetas enteros o aplastar cualquier rebelión con facilidad, pero enfrentados al triple de astartes dirigidos por un primarca a su cabeza, era una batalla que solo podía acabar de un modo. Seguir luchando era condenar a las dos legiones en la guerra que se produciría en un breve periodo de tiempo, pero Ahriman no podía permitir que aquellos bárbaros arrasaran su mundo sin presentarles batalla, lo mismo que no podía volver atrás en el pasado. El rey lobo había levantado piras con unos conocimientos irreemplazables. Semejante ignorancia y destrucción sin sentido no podía quedar sin respuesta. Ya te había dicho que eras demasiado optimista, Zek. Le dijo Hathor Mat, al mismo tiempo que atravesaba el cuello de un lobo espacial sin casco con la punta de su báculo Heka. Acepto la corrección, hermano. Sus pensamientos divagaban un poco después de haber aceptado que iba a morir. Un lobo aullante saltó hacia él y Ahriman lo abatió de un disparo en el cráneo. La criatura se estrelló contra el suelo delante de él, pero el bibliotecario jefe retrocedió horrorizado al ver que no era un lobo, sino una bestia monstruosa que llevaba piezas de una armadura, como si el cuerpo del guerrero se hubiera transformado en una especie de criatura infernal. ¡Por el gran océano! ¿Qué es eso?, gritó Hathor Mat cuando vio la oleada de criaturas odiosas mezcladas de hombre y lobo como aquella, las cuales se estaban lanzando contra ellos. Ahriman recordó mientras más hombres lobo como aquellos se lanzaban al ataque algo que Otwer Windmake le había contado. ¡Son Wolfen! ¿Y todavía tienen la cara de llamarnos monstruos a nosotros? Los
Wulfen habían sido Astartes un día, pero Astartes afectados por una terrible maldición. Solo los disparos más precisos acababan con ellos, ya que eran capaces de soportar heridas que habrían matado incluso a un Astartes. Sus garras eran capaces de atravesar con facilidad las placas de una armadura, y sus colmillos eran tan peligrosos como cualquier espada de energía. Los Wulfen abrieron una brecha sangrienta en la línea de los 1000 hijos, y la iban ensanchando a cada segundo que pasaba. Docenas de guerreros cayeron bajo las cuchillas desgarradoras de sus arpas. Sus aullidos de triunfo sacudieron el aire cuando la brecha que habían abierto se llenó de guerreros de los lobos espaciales y la guardia custodia. Los 1000 hijos acabaron separados en pequeños grupos y masacrados con hachas de hojas de hielo y con lanzas guardianas relucientes. Los aullidos de los Wulfen aumentaron de volumen hasta hacerse ensordecedores, y muy por encima de ellos, esos aullidos recibieron por fin contestación. Un relámpago púrpura restalló en el cielo, que se ennegreció con la repentina caída de la noche. Cayó un diluvio de lluvia negra que lo empapó todo en un instante y que saturó el aire con el sabor amargo de las cenizas húmedas. Ahriman levantó la mirada y se asombró al ver a un gigante envuelto en llamas que descendía desde los niveles superiores de la pirámide de Protep. La cruz ansada lucía con un fuego verde, y una andanada tras otra de relámpagos caleidoscópicos azotaron el suelo, aniquilando a decenas de aquellos malditos Wulfen con cada restallido. El suelo se llenó de grietas y las aguas que rodeaban la pirámide se agitaron e hirvieron enfurecidas. Ahriman notó un incremento enorme de energía y tuvo que invocar toda su fuerza de voluntad para controlar su cuerpo. Magnus el Rojo era una visión magnífica. Su armadura dorada y su cabello suelto y rojizo resplandecían cargados de energía etérea. Magnus pasó la mirada por las filas de los horrorizados lobos espaciales, y todos los que le sostuvieron esa mirada murieron de forma instantánea al enloquecer sin remedio por las profundidades estigias del caos infinito que vieron en su ojo. Por encima de Tisca rugía la locura, ya que el poder del gran océano intentaba entrar en el mundo material, y el cielo se transformó en una ventana transparente a la dimensión que esperaba al otro lado. Unos ojos gibosos del tamaño de montañas y unos monstruos amorfos como solo un demente podría soñar, miraron burlones al mundo condenado que se abría a sus pies. Cientos murieron solo al contemplar aquel horror blasfemo. Ninguna persona cuerda podía contemplar aquella belleza sin retroceder de inmediato, y el ejército invasor detuvo su matanza asombrado por la presencia de semejantes criaturas. Tan solo Leman Russ y sus lobos se mantuvieron impertérritos frente a aquella visión de Magnus. Ahriman incluso llegó a ver un destello impaciente en la mirada del Rey Lobo, como si ya estuviera disfrutando de la idea del combate que se avecinaba. Magnus se posó en la calzada y el ritmo normal del tiempo se ralentizó. Cada una de las gotas siguió cayendo con extrema lentitud. Ahriman cayó de rodillas ante su primarca, ya que los siglos de obediencia imbuida hicieron que el movimiento fuera involuntario. El primarca de los 1000 hijos era una figura de luz divina en mitad de aquella oscuridad. Centró la mirada de su ojo en los ojos de Ahriman, y la profundidad de la desesperación que vio en aquel orbe reluciente y atormentado le heló la sangre de las venas. En
En ese preciso momento, Ahriman sintió el mismo horror que Magnus había sentido cuando sus hijos se transformaban en monstruos, y la angustia que, siglos más tarde, les supuso verlos caer asesinados para satisfacer la ambición enloquecida de un hermano. Contempló el noble ideal que había impedido el primarca actuar durante toda la batalla, y lo reconoció por lo que era, no por lo que él había pensado que era. Sintió el perdón que le concedía su padre por haber dudado de él, y oyó su voz en el interior de su cabeza. Este castigo siempre estuvo dirigido contra mí, no contra ustedes. Dijo Magnus, y Ahriman supo que todos y cada uno de los guerreros supervivientes de los 1000 hijos lo oían también. Son mis hijos, y yo les he fallado como padre. Ahriman sintió ganas de echarse a llorar ante las palabras de su primarca al captar el dolor que sentía un ser que había tenido al alcance de la mano toda la creación, pero que no había logrado aferrarla. Cuando Magnus habló de nuevo, él fue el único que oyó sus palabras. Aset, llévate a mis hijos al interior de la pirámide. Debes hacerlo. Magnus alzó su rojo brazo y señaló las puertas de bronce de la pirámide, que se abrieron obedeciendo su gesto. Amon te espera y tiene consigo un objeto de valor incalculable que debes llevarte de aquí. Debes hacerlo, o todo lo que hemos hecho hasta ahora no habrá servido para nada. ¿Y qué hay de ti, mi señor? ¿Qué es lo que harás? Lo que debo hacer. Le contestó el primarca mirando a la forma enfurecida de Leman Russ, quien en esos momentos cargaba con una marcha ralentizada por la calzada. El primarca de los 1000 hijos bajó una mano y tocó el escarabajo de jade que había en el centro de la placa pectoral. El cristal brilló con una luz pálida, y Ahriman sintió el inmenso poder que albergaba. Esta piedra se sacó de la cueva reflectante. Todos los guerreros de mi legión llevan una encastada en la armadura. Cuando llegue el momento, y lo sabrás cuando ocurra, concentra todas tus energías en este cristal y en el de tus hermanos de batalla. No lo entiendo. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que estabas destinado a hacer desde antes incluso de que nacieras. Y ahora, ¡márchate! Voy a quedarme contigo, padre. No lo harás. Nuestros destinos se están desmarañando en este preciso instante. Y lo que va a ocurrir aquí es porque tiene que ocurrir. Hazme este último favor, Asek. Aunque le partió el corazón, Ahriman asintió. Y el mundo giró a su alrededor cuando el flujo del tiempo recuperó su integridad tras la distorsión que había causado la llegada de Magnus. El aullido del rey lobo ahogó todos los demás sonidos. Ahriman y los 1000 hijos dieron media vuelta y echaron a correr hacia la pirámide de Protep. La pirámide estaba repleta de gente, en su mayoría ciudadanos aterrorizados y soldados exhaustos de la guardia de las torres. Los 1000 hijos entraron en tromba con las armaduras negras y goteantes por el diluvio de pesadillas que seguía cayendo en el exterior. 1/10 parte de la legión. La terrorífica escala de las pérdidas lo dejó aturdido. Hathor Maat y Sobek se acercaron a él mientras intentaba asimilar en lo que había quedado convertida su amada legión. Ahriman buscó a Amon, lo encontró en el centro de la enorme estancia y se dirigió hacia él. Me aseguró que sobrevivías. ¿El primarca? Sí, hace años, cuando estabas moribundo en mitad del cambio de la carne. Él supo que vivirías para ver llegar este momento. Ahórrame los cuentos. El primarca me dijo que tenías algo para mí. Así es. Le confirmó Amon, al mismo tiempo que alzaba el cofre para que Ahriman lo abriera. Está cerrado. Quizá para todos los demás, pero no para ti. No tenemos tiempo para esto.
Los dos dioses de la guerra se enfrentaban en un combate que retumbaba igual que dos planetas al colisionar. Pues tendrás que sacar tiempo para ello, o todo esto no habrá servido para nada. Ahriman alargó una mano y agarró el candado, que se abrió con un chasquido metálico en cuanto lo tocó. Levantó la tapa y se le escapó un jadeo cuando vio el libro que había dentro. Eso es el libro de Magnus. ¿Por qué yo? Porque tú eres su nuevo portador. Debes mantenerlo a salvo y asegurarte de que el conocimiento que alberga en sus páginas no caiga nunca en las manos equivocadas. Ahriman sacó el libro del cofre de hierro y sintió el peso del poder y de la expectación contenida en sus páginas sagradas. La fuerza de sus encantamientos y de sus fórmulas lo llamaban de forma tentadora e insistente. Quiso negarse, colocar el libro de nuevo en el cofre y cerrar el candado de modo que nadie pudiera mirar de nuevo sus páginas y ansiar el poder que podría llegar a conceder. Deseó que Magnus regresara y recuperara su grimorio, pero comprendió con una claridad repentina que eso no iba a ocurrir jamás. Magnus no esperaba sobrevivir a su duelo con Leman Russ. Ahriman tomó el libro y corrió de regreso a las puertas de bronce de la pirámide. Llegó al inmenso portal y vio que el combate entre los dos hermanos no tenía parangón en cuanto a ferocidad. Poder y locura. Magnus y el Rey Lobo luchaban, y el destino de todo un mundo dependía del resultado final de aquella contienda. Aislaban de la hueste formada por los lobos espaciales y los custodios. Russ descargó un golpe tras otro contra Magnus y le destrozó la placa pectoral adornada con cuernos. Magnus respondió al ataque lanzando un rayo abrasador de fuego helado que le agrietó la armadura y le incendió el cabello. Le dio la impresión de que ambos combatientes habían aumentado de tamaño hasta tener unas proporciones monstruosas, semejante a las de los gigantes de los mitos y las leyendas. La espada de colmillo de hielo del Rey Lobo bajó rauda contra Magnus, pero el hacha dorada de este desvió el golpe mientras ambas giraban y esquivaban en una batalla épica bajo la locura de una tormenta centellante llena de rayos cegadores y truenos ensordecedores. Era un enfrentamiento que se libraba en todos los planos, el mental y el físico y el espiritual. Los guerreros de los lobos espaciales y de la guardia custodia atravesaron el foso vadeando las aguas espumiantes para llegar hasta la pirámide y ayudar a Leman Russ en su combate. Magnus abrió los brazos y los guerreros que había en el agua comenzaron a lanzar unos gritos de dolor agónico cuando el líquido se transformó en un ácido tremendamente corrosivo que derritió las placas de ceramita y convirtió la carne y el hueso en gelatina. Empezó a caer una espesa lluvia capaz de ahogar a todo el planeta. El suelo que pisaban se transformó en un lodazal apestoso del que surgieron unas formas serpenteantes semejante a manos. Esas extremidades aferraron a los guerreros heridos y los hundieron bajo el barro. Próspero se estaba deshaciendo. El velo que separaba los dos planos se había agrietado, y los gritos y las carcajadas enloquecidas de los habitantes del gran océano hicieron que los mortales cayeran de rodillas al suelo atenazados por el terror. El epicentro de toda aquella destrucción era el duelo de Magnus y Russ. Ahriman contempló cómo aquellos dos titanes se enfrentaban en una enemistad feroz, reservada solo a aquellos que antes se habían llamado amigos. Aquel combate fue lo más desesperado que Ahriman jamás había contemplado. Magnus no mostró contención alguna al usar sus poderes. Machacó a Leman Russ con un puño envuelto en fuego y el otro rodeado de relámpagos. Russ era un primarca, por lo que aquellos poderes, capaces de acabar con ejércitos enteros, apenas tuvieron efecto en él aparte de enfurecerlo todavía más. Magnus propinó un puñetazo en el pecho del primarca de los lobos espaciales. La placa pectoral helada se partió con un sonido semejante al de dos planetas al colisionar, y varios fragmentos de ceramita se clavaron en el propio corazón del Rey Lobo. En respuesta, Russ le dobló hacia atrás el brazo a Magnus y Ahriman oyó cómo se le partía en 1000 pedazos.
En el otro brazo de Magnus apareció una hoja afilada de puro pensamiento y la clavó con fuerza en el pecho de Rus, atravesando la armadura destrozada. El rey lobo soltó un aullido ensordecedor de sufrimiento. Un coro de los lobos que no eran lobos añadió sus aullidos a las de su señor. Los dos enormes monstruos lupinos que acompañaban a Rus se abalanzaron de un gran salto contra Magnus y cerraron sus fauces en las piernas del primarca. Magnus le propinó un puñetazo en la cabeza al lobo negro y el golpe lo estrelló contra el suelo, donde se estampó con un gañido ahogado y el cráneo destrozado. Después, arrancó al lobo blanco de su otra pierna con un simple pensamiento para lanzarlo lejos por encima de las cabezas del ejército de Rus. Ahriman sintió unas manos que tiraban de él mientras los vientos aullantes y el fuerte diluvio atravesaban las puertas. Intentó librarse de ellas, pero oyó que alguien le gritaba su nombre. Hathor, Maat y Amon lo apartaron a tirones de la entrada al mismo tiempo que los enormes mecanismos de cierre empezaban a mover las inmensas puertas para aislarlos del exterior. ¡No! ¡No podemos hacerlo! ¡Debemos hacerlo, hermano! Los guerreros enemigos habían utilizado los trozos que se habían desprendido del techo para crear unas balsas improvisadas y estaban remando con las culatas de los Volters para cruzar las aguas en dirección a la entrada de la pirámide. Ahriman miró más allá de la oleada de monstruos que se acercaba y vio a Magnus y a Rus trabados en combates en lo alto de la calzada. El horror que suponía aquel enfrentamiento quedaba oculto para las descargas de rayos y de fuegos etéreos. Un relámpago de luz negra destelló como una erupción y Rus gritó por el dolor agónico que le invadió. Lanzó un mandoble a ciegas y logró acertar con una enorme fortuna en el arma más temida de su enemigo, el ojo. La cascada pirotécnica de luces y de fuego cesó de inmediato y un silencio se impuso deteniendo el combate. Se detuvo todo movimiento y los titanes que batallaban sobre la calzada desaparecieron cuando los primarcas recuperaron su tamaño habitual. Ahriman gritó al ver a Magnus retrocediendo, tambaleándose para alejarse de Rus. Tenía la mano sana pegada al ojo mientras el brazo roto restallaba cargada de energías regeneradoras. A pesar de lo herido y ensangrentado que estaba, el rey lobo tenía las fuerzas suficientes como para aprovechar aquella oportunidad. Se lanzó a por Magnus y lo agarró por la cintura como si fuera un luchador profesional. Rugió al levantar el cuerpo de su hermano por encima de su propia cabeza. Todos los ojos se volvieron hacia Rus un momento antes de que estrellara el cuerpo de Magnus contra una de sus rodillas. El sonido de la espalda del rey carmesí al partirse desgarró los corazones de todos los guerreros de los 1000 hijos. Ahriman cayó de rodillas y al hacerlo se le escapó el libro de Magnus en un movimiento de reflejo cuando un terrible dolor, ningún dolor del mundo podía ser peor, ya que un golpe como aquel podía acabar con un primarca y sería capaz de matar a un centenar de mortales al mismo tiempo. El rey lobo aulló su triunfo al cielo ennegrecido y una lluvia de sangre sustituyó el diluvio de gotas negras cuando Próspero lloró la muerte de su hijo. Las lágrimas que Ahriman derramó también fueron de sangre al ver cómo Leman Russ arrojaba a Magnus al suelo para empuñar luego con fuerza su colmillo de hielo, Jalnar, para decapitar a su enemigo derrotado. Magnus giró la cabeza con las últimas fuerzas que le quedaban y miró a Ahriman con su ojo destrozado. Te entrego mi último presente.
Ariman Rus bajó con fuerza su espada, pero antes de que el golpe alcanzara su objetivo, Magnus musitó unas sílabas antinaturales desconocidas para la humanidad desde que alzó por primera vez sus cánticos guturales a los dioses sin nombre del cielo. El cuerpo de Magnus sufrió una disolución instantánea y todo su ser desapareció con una sola palabra. A Ahriman se le escapó un jadeo cuando un poder inmenso, sin fin, entró en su cuerpo. Era demasiado como para que cualquier ser mortal fuese capaz de contenerlo, pero a medida que lo invadía, supo qué hacer. Ahriman se llevó las manos al escarabajo de jade que tenía encastado en la placa pectoral. O sabía todo sobre aquella gema y se imaginó el artefacto idéntico que llevaban en el pecho todos y cada uno de los guerreros de los 1000 hijos. El poder que pasaba a través de él se extendió por todos los supervivientes de la legión cuando Magnus entregó sus últimas fuerzas para salvar a sus hijos. Un crujido terrible destrozó el silencio, un estruendo semejante al que provocaría un planeta al salirse de su eje. El sonido de la locura atravesó la sustancia común de la realidad cuando el último aliento de un dios desencadenó un poder de una magnitud imposible. La superficie de Próspero se retorció literalmente y Ahriman sintió una sacudida terrible que le provocó una nauseabunda sensación de vértigo. Le pareció que el propio planeta caía a una velocidad inimaginable, o que él mismo se hundía en una cima sin fondo. El mundo desapareció y fue sustituido por la oscuridad absoluta que abría el final del universo. Cuando todos los seres vivos se hubieran convertido en polvo hacía miles de millones de años, aquella negrura no permanecería en silencio, sino que estaba repleta de una miridia de aullidos, igual que si hubiera manadas de lobos acechando por los rincones ocultos entre los planetas. ¿Es que no habría huida posible de los perros de la guerra del emperador? El vacío impenetrable carente de toda luz fue sustituido por un torbellino de luces y colores, de visiones angustiosas, de una desesperación infernal y de un éxtasis desbordado. Todo y nada entró y salió de aquellos en momentos y se extendió hasta el infinito mientras la pesadilla continuaba. Ahriman sintió que estaba perdiendo la cordura poco a poco, que se le escapaban una a una las frágiles nociones de la realidad a las que los mortales se aferraban a medida que le bombardeaban la mente con miles de millones de imágenes al mismo tiempo. Ahriman cayó flotando en la oscuridad, perdido en el espacio y en el tiempo. Es el fin. No es el fin. Ahriman abrió los ojos y descubrió que se encontraba boca abajo sobre una losa irregular de roca negra. Tenía todas y cada una de las partes del cuerpo envueltas en un dolor terrible. Oyó el retumbar de un trueno por encima de su cabeza y los relámpagos reflejaron unas sombras estroboscópicas por delante de él. Ahriman se incorporó hasta quedar apoyado sobre una rodilla y miró a su alrededor para saber qué había sido de Próspero. Lo primero que pensó fue que el único esfuerzo de Magnus había causado un cambio horrible en su planeta natal, pero su mente magullada no tardó en darse cuenta de que aquel cielo no era el de Próspero. Estaba de rodillas en la ladera inferior de un saliente de roca negra que daba a una llanura volcánica llena de fisuras humeantes y recorrida por ríos serpenteantes de lava. El libro de Magnus, encuernado en cuero, estaba a su lado y se lo metió bajo el brazo en un gesto protector. Los guerreros de los 1000 hijos deambulaban a centenares y sin rumbo fijo por aquel paisaje rocoso árido. Estaban aturdidos por la desolación en la que se encontraban.
Ahriman se puso de pie y estudió con detenimiento aquel paisaje de pesadilla sometido a una transformación continua. Una figura encorvada se acercó a él y aunque llevaba la cabeza agachada, el bibliotecario jefe reconoció aquel cuerpo castigado por los combates. Era Capet, uno de los guardianes del conocimiento de la biblioteca del templo Corvidae. Café, ¿eres tú? El guerrero no le contestó y Ahriman captó una fuerza temible en el cuerpo de Capet. El capitán del conocimiento alzó la cabeza y Ahriman dio un paso atrás al ver las mutaciones que habían transformado a Capet. Capet alargó un brazo hacia él y todos los ojos de su rostro lo miraron con una expresión implorante. Por favor. Ahriman alargó la mano hacia Capet y descargó un chorro de rayos y de fuego contra el cuerpo del guardián del conocimiento. El cuerpo achicharrado de Capet se desplomó contra el suelo, donde se deshizo en trozos de ceniza. Horrorizado, Ahriman se apresuró a bajar por la ladera para reunirse con el resto de sus guerreros. Encontró en muy poco tiempo a Hathormat, a Amon y a Sobek, pero tampoco tardó mucho en darse cuenta de que el guardián del conocimiento de los Corvidae no había sido el único miembro de la legión en sufrir el cambio de la carne. Hubo que acabar con unas docenas en total, hasta que todos los que quedaron parecieron estar libres de mutación alguna. En total, a la destrucción de Próspero sobrevivieron 1242 guerreros. ¿Dónde estamos? Nadie supo responderle. Descubrieron que las torres plateadas no eran una parodia de las que habían construido en Tizca, sino que eran las mismas torres, aunque rotas y retorcidas por la extraña alquimia que los había llevado hasta allí. Los 1000 hijos se reunieron en la base de una montaña que les recordó a la de Próspero. De la cima de la montaña descendió una figura titilante envuelta por la luz de las estrellas y el poder de las posibilidades infinitas. Unas alas fulgurantes de fuego etéreo se desplegaron a la espalda de la figura, y los 1000 hijos cayeron de rodillas al quedar bañados en la luz de su padre. Magnus aterrizó con suavidad ante sus hijos, y estos lo miraron asombrados mientras su brillo iluminaba la oscuridad desolada de aquel planeta. Magnus había sacrificado la carne que albergaba su esencia, y al hacerlo, había trascendido a una forma más evolucionada, libre de las ataduras de la mortalidad y de los límites de la realidad. Hijos míos, bienvenidos al planeta de los hechiceros.